Bueno, vamos a adentrarnos en la parte de la escritura que corresponde hoy, aunque la vamos a ilustrar también con otro texto del Nuevo Testamento, porque ya llevamos un tiempo reflexionando en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Podríamos repasar un poco dónde estamos hasta llegar al 7º mandamiento, que es el que corresponde hoy, y estamos siguiendo, digamos, la lista de los mandamientos según el libro de Éxodo, aunque también lo podemos ver en Deuteronomio y en otros pasajes de la Biblia en otras formas, pero básicamente en lo que es el Decálogo, 10 mandamientos, de forma bien ordenada, lo podemos ver aquí en Éxodo y en Deuteronomio. Quería comentar en principio que sería bueno que fuéramos repasando esos mandamientos para recordarlo, porque a veces se nos olvidan. Quizás recordar las 10 palabras claves, porque muchas veces nos ayuda para centrar otras cosas. Primer mandamiento, ¿recordáis cuál era? No tener dioses ajenos. Dios es uno, no podemos tener otros dioses. Y muchas veces, incluso dentro del cristianismo, se llega a tener como varios dioses. Las personas muchas veces adoran diferentes, digamos, dioses que se convierten como tales para ellos por la importancia que se les da. El segundo mandamiento es, ¿recordáis? No hacerse imagen de nada, de lo que está en la tierra, en el cielo, para adorarla. No podemos ser idólatras. El tercero, a ver por allí también, no solamente Diego, ¿cuál es el tercero? ¿Cuál? No tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, Dios es importante y muchas veces se utiliza el nombre de Dios para cualquier cosa, incluso para intereses personales. Cuarto, ¿cuál? El día de reposo. El día de reposo, santificarás el día de reposo. Es decir, el sentido de dedicar un tiempo contextualizándolo dentro de lo que es a partir de Cristo la Iglesia y su proyección, un tiempo como Iglesia para reunirse, para adorarle, y no es que el resto de los días no pensemos en Dios o que no busquemos su voluntad, pero un día especial en el cual nos congregamos para dar culto, etcétera, etcétera. Estuvimos meditando en todo ello. Y así llegábamos al quinto, que decíamos que es como el ecuador entre los mandamientos que se dirigen directamente a Dios o que tienen que ver con Dios, y la otra parte que tiene que ver más con la relación de los hombres. Y el quinto tiene que ver con ¿quién? ¿Cuál era el quinto? Los padres. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y el sexto, que fue en el que estuvimos meditando el domingo anterior, no matarás. Y vimos que había muchas formas de matar. Hablábamos incluso hasta del suicidio, el homicidio y de cómo muchas veces se puede estar matando a las personas hablando simplemente mal de ellas o con otro tipo de comportamientos que no bendicen. Y así llegamos al séptimo, que nos dice: no cometerás adulterio. Me gustaría que, pensando en ese versículo 14 del capítulo 20 de Éxodo, podamos acercarnos también a ese encuentro que tuvo Jesús con una mujer adúltera, que así se le reconocía por aquellos que la acusaban y la condenaban. En Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Juan 8, 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bueno, aquí hay dos formas de ver este mandamiento de no cometerás adulterio: la perspectiva de los fariseos y de los escribas y la perspectiva de Jesús. Los escribas y los fariseos vemos que hacen un planteamiento totalmente diferente, y creo que nos puede ayudar para entender lo que significa este mandamiento para vivir de manera ordenada y proclamar el Evangelio a otras personas en una situación tan compleja como es la relación de las personas hoy día en una sociedad donde se enseñan muchos tipos de relaciones para formar familia. Jesús había regresado, en el mismo contexto lo podemos ver en el capítulo anterior. Se nos dice que habían sido enviados alguaciles para aprender, para coger a Jesús y llevarlo preso, porque decían que estaba haciendo cosas que no entendían, prodigios, que estaba haciendo milagros, que estaba enseñando cosas con las que ellos no estaban de acuerdo, y mandaron alguaciles para prenderlo. Y Jesús pasó esa noche en el monte de los Olivos, y a la mañana siguiente fue cuando fue a su casa, que era el templo, podríamos decir, y allí se encontró con esta turba, con este grupo de escribas y de fariseos, seguramente mandados por el mismo Sanedrín. ¿Recordáis lo que era el Sanedrín? El Sanedrín era un gobierno formado por unas 70 personas, donde estaban la creme de la creme, es decir, lo más importante de la sociedad de aquel tiempo, donde estaban los principales sacerdotes, donde el sumo sacerdote presidía, donde estaban los fariseos, donde estaban los saduceos, que eran los que eran más ricos, más posesiones tenían, y todos ellos decidían lo que había que hacer respecto a aquellas personas que eran judías, que tenían que seguir las enseñanzas de Moisés, pero que por otro lado también tenían que dar informes de lo que hacían al mismo Imperio Romano a quien estaban sometidos. Y seguramente vemos que cuando se habían mandado ya anteriormente alguaciles para llevar preso a Jesús, ahí estaban todos pendientes, y estaban también estos escribas y fariseos para plantearle algo con una actitud buena o mala. ¿Habéis visto lo que decía el Evangelio? ¿Cuál era el propósito de ellos? Que ayudase a esa mujer, que la condenara. ¿Cuál era el propósito? De tentarle. Dice la Escritura que fueron con esta mujer para tentar a Jesús, para poderle acusar de otra cosa, a ver por dónde, si él tomaba una decisión que no correspondía a lo que Moisés decía. Y este tema era un tema muy complejo. Se acercaron con una actitud capciosa, es decir, tentándole, buscando algo malo. Pero Jesús hizo una cosa todo el tiempo, o casi todo el tiempo, hasta que luego dijo que quien estuviera sin pecado, que tirara
la piedra, ¿no? Jesús estuvo en silencio. Jesús inclinó su rostro y escribía en el suelo. No tenía tinta en los dedos. Recordad aquellos suelos de arena, de tierra, donde fácilmente se podía escribir. Pero allí se planteó algo, y ese algo tenía que ver con no cometerás adulterio. ¿Qué es lo que se planteó allí realmente? Pues aquellos escribas y fariseos, no sé si esto funciona. Quisieron acusar a Jesús con este planteamiento que hicieron. Trajeron a una mujer para que fuese apedreada. Bueno, esto es algo que tristemente se daba en aquel tiempo. Y se planteaba como una ley de Moisés. Pero eso es sacar de contexto otras muchas cosas que se daban alrededor de esto. Recordad que en Oriente todavía las mujeres la apedrean. Las entierran, le dejan la cabeza afuera y las matan. Si son infieles a sus maridos o los maridos dicen algo respecto a esto. En esa situación es que Jesús guarda silencio. Y a mí me gustaría que pudiéramos pensar en algunas cosas. ¿Por qué el adulterio está entre los 10 mandamientos? Bueno, porque es pecado y Jesús está asumiendo eso con lo que está ocurriendo con esta mujer y está poniendo en orden una serie de cosas y este es el 7º mandamiento. Pero ¿por qué no sería quizás, no sé, podría haber otro en lugar de este o no? No cometerás, yo qué sé, fornicación, que es algo diferente a adulterio, que tiene que ver con relaciones sexuales, pero sin estar casado. O no tendrás varias mujeres o varios hombres. La poligamia, que era también costumbre en aquella época. O se podría haber hablado de la homosexualidad. Pero en realidad los 10 mandamientos dan principios generales, porque luego más adelante se va a hablar de otros temas que quizás pues tocan de paso lo que estamos mencionando, aunque no sea de lleno. Evidentemente son principios generales que luego la palabra de Dios irá enseñando y mostrando otros temas importantes. Pero sí es verdad que el adulterio en el tiempo de Israel, igual que hoy día, es algo que puede afectar no solamente al matrimonio y a la familia, sino a la misma sociedad, al mismo pueblo, porque resquebraja lo que es el proyecto de Dios de una familia que sea estable. Pero las situaciones en medio de todo esto hemos de entenderlas cuando la problemática es tremenda, porque alrededor de todo esto se dan también una serie de situaciones que el pueblo de Israel tendría que ir entendiendo. Lo vamos a ver en el Antiguo Testamento primero y vamos a ver cómo se van dando todas estas cosas. Pero fijaros, ¿adulterar qué es? Ahora ya estamos aquí mayores nada más. Con los niños estábamos diciendo antes de empezar el culto cómo se le va a plantear a los niños esto. Porque las reflexiones bíblicas en los cultos también las tenemos con los niños aparte. Oye, Emi decía, bueno, pues a lo mejor se puede hablar de la relación de la iglesia como esposa con Jesús, cuando se es infiel también, cómo se rompe, pero es difícil explicar todo esto. Pero entre mayores, yo creo que es más fácil poder hablar de este tema. Y la verdad que la palabra adulterio decimos que es fea. Adulterar en realidad es romper la esencia de algo. El domingo pasado estábamos hablando de no matarás y hablábamos de ese, ¿acordáis de que ponía el ejemplo cuando hablábamos de esa muerte social, que muchos llegan a aprobar leyes o permitir cosas que llevan a la muerte a muchas personas? Y hablábamos de España, del aceite de colza,
que muchas personas en los años 80 fueron envenenadas. ¿Qué es lo que pasó? Ese aceite se conocía como un aceite adulterado. Un aceite adulterado, que había cambiado su esencia. Y muchas veces nos podemos encontrar con un tipo de adulterio de muchas clases. No solamente es cuestión de pensar en la relación sexual, que es eso cuando es fuera del matrimonio con otra persona, pero también puede ser en otras muchas cosas. Yo recuerdo una persona que incluso venía a la iglesia y tenía siempre a la familia abandonada, especialmente a su mujer en este caso. Y yo hablaba con su mujer y hablaba con él. Y al final me di cuenta que él iba a la iglesia, estaba siempre en la iglesia porque no quería estar con la mujer, no para servir al Señor. Eso al final es sustituir una relación por algo que no está teniendo un enfoque adecuado. A veces se sustituye a la pareja en la relación que debemos de tener por la bebida o por un vicio determinado. ¿No es eso también romper la esencia de lo que es la relación de pareja como matrimonio? Y así podríamos hablar de otros muchos ejemplos. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de adulterio, es curioso y es triste al mismo tiempo, y el Señor tendría que ir enfocando todo esto, se aplicaban normalmente a los hombres en cuanto a que ellos pudieran dejar a sus mujeres, pero no al revés. Y la mujer en este aspecto era maltratada. Por eso decía que incluso el hombre tenía como una especie de comercio con todo ello. Conseguía mujeres y tenía varias mujeres. Incluso se pagaba por ellas. Se daban unos dotes a las familias para tener a la mujer. Y había leyes que decían que si la mujer, por ejemplo, el marido descubría que no era virgen, tenía derecho no solamente a dejarla, sino a matarla. Y estas son cosas muy duras que Dios tenía que ir encauzando, porque la normativa no es discriminatoria y al mismo tiempo el enfoque tiene que ver con el hecho de guardar los proyectos de Dios, que son tanto para el hombre como para la mujer. Había una plegaria matinal que hacían los judíos en aquel tiempo, que decía: Señor, te bendigo, porque no me has hecho gentil, ni esclavo, ni mujer. ¿Eso es Biblia? ¿Eso es el Evangelio? De ahí que algunas personas que lleguen a ver estas cosas digan: yo no quiero saber nada. Pero el Evangelio no es ese. La palabra de Dios nos habla de algo totalmente recíproco en este sentido. En Mateo 7, versículo 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, lo que queremos para nosotros, lo mismo lo tenemos que querer para los demás, seamos hombres o seamos mujeres. No hay varón ni hembra, como decía el apóstol Pablo, proclamando el Evangelio. Al hombre se le consideraba adúltero cuando comerciaba con el sexo. Habría que hacer un estudio para que viéramos todo esto, pero cuando lleguemos al 10º mandamiento, tiene que ver con todo esto. No codiciarás los bienes de tu prójimo, y habla de los animales, sus posesiones, la mujer. Comercia. Y eso entraba en una cuestión totalmente distinta. A veces llegamos a temas muy simples con todo esto, sin ver la profundidad que hay en la palabra de Dios para poder compartir con los demás esos principios. Pero por eso, ahora no podemos meternos de lleno en todo ello. En los grupos de las 3 Cs que reflexionamos en la palabra y tenemos estudios conversacionales hablando sobre temas, llegará el momento que también hablemos de este como de los otros mandamientos y poder en diálogo buscar
en el tiempo más amplio aquello que la palabra nos enseña. Pero es bueno que busquemos que Dios nos hable por medio de su palabra y lo haga también a través de estos 10 mandamientos, pues, en este tiempo de culto, donde le estamos adorando también a Él. Es importante que entendamos que la palabra de Dios no hace distinción entre hombre y mujer. En el Antiguo Testamento vemos esclavitud. En el Antiguo Testamento vemos cómo se despreciaba muchas veces a la persona por su condición social, por su nacionalidad o por otras cosas. Pero la palabra de Dios iba encauzando todo eso. La gente incluso guardaba la venganza por años y por años, y Dios tenía que estar parando todo eso. Y cuando leemos una parte en el Antiguo Testamento, tenemos que ver lo que es la voluntad de Dios, cómo Dios va guiando hacia lo que tiene que ver con esa justicia que se le dará en Cristo, en el Mesías, para que vivamos como Él quiere y no como el hombre había forjado, dependiendo de la cultura y dependiendo de otras cosas. Y es en lo que tenemos que enfocarnos. Por eso la palabra de Dios debe ser entendida en Cristo. No podemos cogernos simplemente a una norma, sino ver la línea que sigue y la voluntad de Dios mostrada en esto. Problema de los fariseos y de los escribas que llevaban a una mujer, decía esta era adúltera y la ley dice que hay que matarla. No estaban buscando la voluntad de Dios. Es más, podríamos decir que estaban intentando proyectar en esa mujer su propio pecado. Como con la mujer pecadora que fue a ungir los pies de Jesús, ¿se acordáis? Había gente que la acusaba, había gente que hablaba mal de ella. ¿Qué decían? ¿Cómo es que Jesús permite, si este es el Hijo de Dios, que una mujer como esta lo esté tocando? La conocía muy bien. Estás demasiado bien para darse cuenta rápidamente quién era esa mujer y de ver toda esta situación. Pero Jesús callaba para poner las cosas en su sitio. En aquel tiempo a mí me llama la atención que Moisés recibió 10 mandamientos, entre otros muchos, pero el decálogo en el que estamos reflexionando recoge este mandamiento: no cometerás adulterio. Pero es que en el tiempo de Moisés muchos estaban practicando la poligamia. ¿Es que tener varias mujeres no era cometer adulterio? ¿Qué pasaba con algunos reyes, incluso que parecía hacer la voluntad de Dios? No sé si tenía en mente alguno. Salomón. Quiero recordar que tuvo 700 y 300. ¿Quién? 700, ¿Por qué? como 1000 mujeres. Tú la has contado. Con la Biblia, yo la leí. 700 esposas. Ya con una hay bastante, creo yo. Igual que hay bastante con un marido. 700 suegras y suegros y todo lo que eso conlleva, imaginaros. Pero es que además, por si tenía poco, 300 concubinas, lo que se llamaba el harén. Bueno, todo esto llevó a Salomón, que era el hombre más sabio de toda la tierra, salvo eso, ¿no?, a situaciones muy complicadas. Y la palabra de Dios nos habla también de eso, que no estaba bien. Había que encauzar todo esto. Pero en ese contexto nadie, bueno, pues es el rey, está, y se practicaba todo esto. Incluso llegaremos al Nuevo Testamento y se dirá, oye, que los diáconos sean maridos de una mujer. ¿Os acordáis de ese pasaje? No se pueden tener 18 mujeres. Entonces, todo esto vemos que conlleva una enseñanza que es bastante más amplia. En el Antiguo Testamento se rechaza totalmente esa forma en la que el hombre abandonaba a la mujer a su suerte, simplemente porque quería vivir con otra o simplemente porque le interesaba, porque iba a conseguir ese tipo de mercadeo que tenía en aquel tiempo. Proverbios 6:32 nos dice que el adulterio en este caso daña la vida. Nos habla en Malaquías de la infidelidad de los hombres en este sentido.
como también daña a la sociedad. Y se nos habla de la dureza con la que se castigaba para mantener al pueblo de una forma determinada. Se había llegado a ciertos extremos. Si una mujer se encontraba que estaba con otro hombre, era obligatorio. No era recomendable, no es que el hombre si quería o no quería, era obligatorio divorciarse, dejarla. Pero eso no se puede perdonar. Pero no hay otras cosas que pueden ser peores. Pero se estaba hablando de la forma en la cual el hombre se estaba aprovechando. Y de hecho, en Marcos se le planteaba a Jesús lo mismo, con esta idea de tentarle y con preguntas capciosas. ¿Y por qué Moisés dio cartas de divorcio? Y Jesús respondió, pues por la dureza del corazón. Porque había que avanzar en ese terreno y poner las cosas en orden. Esto fue una preocupación, ¿sabéis para quién en el Nuevo Testamento? Muy importante. Para un hombre que se llamaba José, porque su mujer se había quedado embarazada y no era de él. Y la ley decía que si era así, había que matarla. No era nada fácil. Pero es que María había concebido del Espíritu Santo un hijo que se llamaría Jesús, sería el Mesías. Pero ¿yo qué hago? Muy duro lo que se imponía. En el Nuevo Testamento las cosas cambiarán. Se había, de alguna forma, había caído en desuso el tema del adulterio. De tal manera que quien se quería ir con otra persona iba al sacerdote y a quien correspondiera para que le hiciera la carta de divorcio. A mi mujer le huele la boca. ¿Pero ese es un motivo? Era un motivo. Mi mujer no sabe cocinar bien. Pero eran los hombres los que podían alegar esto. Y eso en el Nuevo Testamento, ¿sabéis en qué se convirtió? En un tipo de adulterio normalizado por cartas de divorcio. Y eso es lo que se estaba haciendo en aquel tiempo. De ahí que cuando se le pregunta a Jesús, oye, ¿esto qué es? ¿Qué motivo hay para divorciarse? Dice, solamente uno, el adulterio. Porque incluso se formaron dos escuelas, una que era más conservadora, de rabinos que hablaban de que solamente por esta causa, y otra escuela que decía, no, por cualquier causa, y ahí debatían y manifestaban todo esto. Qué curioso lo que pasaba en aquel tiempo y la forma en la que querían tentar a Jesús. ¿Oísteis? Enseñaba Jesús en el Sermón del Monte explicando todas estas cosas. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, pero es muy interesante lo que dice aquí, porque cuando se habla constantemente de la mujer como adúltera, aquí Jesús habla del hombre. Cualquiera que mira a una mujer empieza a poner las cosas en su sitio. Pero a fin de cuentas vemos cómo Jesús actúa con aquella mujer. Aquella mujer que fue llevada por personas que querían condenarlo, que dice que la había cogido ¿en qué? En el mismo acto. Es decir, que lo vieron.
¿Y dónde estaba el hombre? En aquel tiempo incluso había leyes que se recogían, que algunas de ellas podemos ver en el Antiguo Testamento, como decíamos antes, que se iban reglando para cambiar situaciones. Se decía, bueno, si hay una mujer que tiene relaciones sexuales en la ciudad, porque un hombre la coge y tal, y tiene relaciones, pero está en la ciudad y grita, no será condenado. Pero si no grita, sí. Pero eso sí estaba en la ciudad. Entonces, claro, todas las parejas iban al campo. Y ahí no decía nada, ahí no pasaba nada, porque si gritaba o no gritaba, pues nadie podía ayudarles, entonces no se podía argumentar nada. Cuestiones extrañas, ¿verdad? Que no están acorde realmente al enfoque que Jesús luego dará sobre estos temas. Cualquiera que adultera en su propio corazón, porque ha mirado a una persona, sea un hombre o una mujer, con el propósito de romper esa relación que debe tener con su propio cónyuge o pareja, ya está pecando. La palabra de Dios incluso nos habla en términos espirituales en este aspecto. Efectivamente no es cuestión solamente de sexo. Una persona que sea impotente, un hombre impotente, puede adulterar. Iba a decir, como no hay niños, porque Gonzalo ya es un hombretón, podemos hablar de todo esto. Pues también, porque está en la mente, está en el corazón. Es que hay otras muchas situaciones. Es que hay muchas situaciones donde vemos a personas que están sufriendo el maltrato de la mujer o del marido y que están viviendo un infierno. Y prácticamente algunos yo les he escuchado decir, mira, el único motivo que hay para que te divorcies es que adulteres. Es decir, adultera y así te puedes divorciar. ¿Pero qué estamos diciendo? ¿Es eso lo que la Biblia enseña? Por eso en términos espirituales vemos incluso en el libro de Oseas. ¿Recordáis el libro de Oseas? El libro de Oseas nos pone el ejemplo basado en esto, de un pueblo, como estaba comentando antes Emi, de la iglesia, pero en este caso el pueblo de Israel y Dios. Y está hablando de un pueblo adúltero, de un pueblo que se va con dioses ajenos. Y Oseas, profeta de Dios, dice, pero Dios ama a su pueblo y le busca, a pesar de haber adulterado, de haberse unido a otras personas extrañas, a otros dioses que no son reales, y los atrae para perdonarlos, amarlos y restaurarlos. Es un enfoque totalmente diferente. Y lo vemos cuando Jesús dice que del corazón es donde salen todas estas cosas, dice también los adulterios. Marcos 7, 21. Se me está terminando el tiempo, se me ha terminado ya, así que voy a ir concluyendo. Resalto esto que ya hemos comentado. Aquellos hombres que llevaron a aquella mujer, que decían que había sido sorprendida en el acto de adulterio, fueron sorprendidos ellos. Porque yo no sé muy bien cómo, pero creo que la Biblia dice que su conciencia les hizo ver. Yo creo que ahí el Espíritu Santo obró de una forma poderosa, de alguna manera, porque aquellos hombres fueron sorprendidos. Quien esté sin pecado, que tire la primera piedra. Fueron sorprendidos en su propio pecado. Desde los mayores a los más jóvenes salieron, hasta que se quedó aquella mujer y Jesús solos, porque todos estaban en pecado. ¿Sabéis una cosa? Cuando todos somos pecadores, de alguna forma, permitidme, en el contexto que lo estoy diciendo, frente a lo que está pasando con estos hombres de esta mujer, todos, de alguna forma, somos adúlteros. Porque en la esencia de la vida que Dios nos ha dado, hemos roto por el pecado esa naturaleza que era correcta. Incluso Santiago dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos.
¿quiénes se creían aquellas personas para acusar a esta mujer? Condenarla, incluso a muerte. Se fueron todos. A veces nos creemos con derechos para estar por encima de los demás. Pero la Biblia nos muestra de una forma clara que hemos de estar dispuestos a compartir el mensaje de salvación y de esperanza. Jesús se quedó solo con aquella mujer. Allí había nada más que una persona que se pudo quedar, y fue Jesús, porque él no tenía pecado. Si hay alguien que no haya pecado, que tire la piedra contra esta mujer. El único que podía tirarla era Jesús. Y Jesús lo que hizo fue perdonarla, amarla y decirle: ¿ves a alguien que te esté condenando? No veo a nadie, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es el Evangelio que restaura, el Evangelio que trae a Jesús. Y la iglesia como iglesia debemos de estar dispuestos a vivir bajo la disciplina de ese Evangelio, que aunque caigamos nos sujetemos al Señor, pero que proclamemos desde esa restauración el mensaje de salvación a tantas personas en un mundo tan complicado como el nuestro. Porque hay personas que muchas veces están dispuestas a decir: ese es un adúltero, pastor, ten cuidado, no puede entrar a la iglesia. Pero ¿cómo que no? Me lo han dicho en algunas ocasiones, que está con esto, pero viene buscando el Evangelio. Nosotros estamos para proclamar el Evangelio que restaura. ¿No sabes que hay personas que no se casan nunca? ¿No sabes que hay personas que viven con un tiempo con una mujer o con un hombre y se van con otro o con otra? Eso no es adulterio, están casados. Y de hecho tuve que hablar con algunas personas creyentes que estaban dispuestos a acusar a alguien por algo determinado, pero estaban dispuestos a excusar otras cosas. El Evangelio es algo muy diferente. Dos ladrones junto a Jesús. La tradición dice que uno se llamaba Gestas y el otro se llamaba Dimas. Uno decía: Jesús, sálvanos, porque tú, si eres el Hijo de Dios, puedes, pues sálvanos y vámonos de aquí. Pero Dimas dijo: estamos aquí por lo que hemos hecho. Acuérdate de mí, Jesús, cuando esté en tu reino. Tú eres el Hijo de Dios. Estaba reconociendo: estamos aquí por lo que hemos hecho, pero ¿tú qué has hecho? Estás poniendo tu vida por nosotros. El Evangelio es estar dispuestos a reconocer nuestros pecados. No somos quienes para condenar, porque ni siquiera Jesús lo hizo, que vino para salvar. Y su iglesia tiene que estar dispuesta a vivir en santidad, pero también proclamando ese Evangelio que hoy necesitan tantas personas en una sociedad tan complicada, tan enajenada, tan desordenada, donde se necesita ese Evangelio que ajusta y ordena las vidas y trae bendición. El amor cubre multitud de pecados, y Jesús hizo ver esto a aquella mujer, pero también le dijo: vete y no peques más. Y hermanos, como iglesia debemos de predicar ese Evangelio a tantas personas que se sienten rechazadas, a tantas personas que no le dan valor al matrimonio, tantas personas que viven bajo criterios que nada tienen que ver con lo que Dios enseña. Nosotros creemos en lo que la Biblia nos muestra: un matrimonio con un marido, con una mujer, con un hombre, con una mujer, con una mujer, con un hombre, donde se forja una familia. Sabemos que hay situaciones muy complejas que se pueden dar, pero sabemos que Dios es el que restaura, da vida, salva. Y lo que tenemos que estar dispuestos es a confiar en Él y andar dirigidos por Él. Amén. Vamos a proclamar esto. Y vamos a proclamarlo con el poder del Espíritu Santo, de manera que las conciencias puedan hacer ver a las personas que hay pecado y que el único que salva es Cristo. Vamos a alabar a nuestro Dios y vamos a terminar este tiempo de culto poniéndonos delante de Él, sabiendo que hay muchas veces momentos en los que nos quedamos solos, con un hombre o con una mujer,
que ha sido maltratado, o que él mismo se siente maltratado, o que él mismo o ella misma se ha maltratado por lo que ha vivido. Y es el momento que Dios nos da para compartir. Restauración en Cristo. Salvación en Cristo. Es el papel, es el enfoque, es el proyecto de la Iglesia. Vamos a ver